Bienvenidos a Las Cosas por su Nombre en la Red. ¿Ustedes creen en ovnis o creen en extraterrestres? ¿Seremos los únicos seres vivientes en todos los sistemas conocidos? Fíjense que esto siempre uno lo discute, lo comenta, alguien está de acuerdo, alguien no está de acuerdo, en fin. Pero hay estudiosos de esta materia, hay investigaciones, hay mucha literatura que se ha escrito y mucha información que se ha dado con respecto a los ovnis. Y hace algunos días se realizó en nuestro país precisamente un congreso de esta naturaleza. Y de eso queremos hablar hoy día con invitados muy especiales en Las Cosas por su Nombre en la Red. Bueno, yo les decía que para hablar de los ovnis tenemos algunos invitados a quienes vamos a presentar de inmediato. Rodrigo Fuenzalida, él es presidente de la Agrupación de Investigaciones Ovniológicas en Chile, ¿no? Rodrigo, muchas gracias. ¿Tú crees en ovnis o no? Me consta la existencia del fenómeno, es decir, más que la creencia, una situación más de fe, pero a mí Y me ahí viene consta la la confusión con la existencia. parte religiosa. Claro, exactamente. Pero tú has visto algo. Sí. ¿Qué fue sí. exactamente? Bueno, la experiencia que me hizo involucrarme dentro del tema, la tuve aproximadamente a los 13 años, que fue la observación de un objeto en un condominio donde yo vivo. ¿Eso acá en Chile? Acá en Chile, exacto. Inclusive en pleno centro de Santiago. Fue en el mes por ahí, por agosto, tipo 10:30 de la noche. Yo vivo en un condominio con árboles y habían unos edificios que no estaban más allá de 7 o 8 metros de mi costado. Entonces pude hacer un cálculo, no tiene más de 12 metros de altura, pude hacer un cálculo con relación al objeto cuando me di cuenta que había algo arriba de nosotros. Iba caminando, mi amiga me venía contando un problema y como decimos, una tincada, mira, del cielo. Observo y sobre nosotros hay un objeto redondo, como una especie de leve corte atrás, oscuro. Y bueno, la primera sensación es mirar eso, después volver la vista al suelo y decir, oye, ¿qué está pasando? Si estoy viendo algo que me está saliendo de todo tipo de esquemas. Entonces seguíamos caminando, esta cosa avanzaba a la medida que caminábamos y lo miraba como de rojo. ¿A qué altura más o menos de...? No, estaba a más de 25 metros de distancia, no hacía ruido, no hacía nada. Ahora, lo simpático era que yo me empecé a plantear todo tipo de preguntas, es decir, llegué a pensar que podía ser la quemazón que me estaba produciendo, por ejemplo, los focos del recinto en mi retina, y yo estaba proyectando manchas. La psique es tremendamente hábil para intentar defenderse hasta que al final... ¿Pero la niña que iba contigo veía lo mismo? No, porque ella venía mirando hacia abajo contándome un problema. Si esto pasó en un periodo más o menos de 1 minuto. Entonces antes, justamente para ver si yo estaba viendo algo objetivo, me dije, así, la voy a interrumpir y le voy a indicar. Entonces le doy un codazo, le indico al cielo, ella mira y se pone histérica. Cuando se puso histérica me puse feliz. O sea, había visto... Sí, me puse feliz, es decir, no estoy loco, no son manchas, inclusive me anduve enojando un poco, porque me dio la idea como que nos vas a espantar, no sé, una situación así, pero ahí se produce un efecto muy interesante, porque se pone a gritar y el objeto, que estaba completamente estático, comienza a vibrar, y empieza a vibrar, y a la medida que ella gritaba, el objeto empezó a acelerar, y acelera, ¡buf!, y se desmaterializa. Ni siquiera pude ver la cosa viajando. Entonces, eso nos dejó, a mí me dejó mal, muy mal. Claro que sí. Bueno, y junto a Rodrigo, Alex Schionetti, él es argentino, pero vive en los Estados Unidos, ¿no? Investigador también de este tipo de fenómenos. ¿Ha tenido alguna visión, algún contacto, alguna experiencia? Bueno, empecé a investigar en los años 70, al principio era escéptico, pero en 1980 tuve mi primer avistamiento en Uruguay, después volví a tener un encuentro en el 93, que lo grabé en video en Victoria, Argentina, donde se había concentrado el fenómeno y todavía se sigue viendo. Y la última vez en Metepec, Estado de México, donde pude grabar 3 objetos cayendo a gran velocidad del cielo con otro grupo de investigadores también de México. Ahora, ¿qué es esto? ¿Son fenómenos que se pueden explicar? ¿Son productos de otras galaxias? ¿O son producto de la imaginación de cada uno? No creo que sea la imaginación, porque es un fenómeno que en 50 años, el mes que viene,
cumplimos 50 años de observaciones ovnis. Eso es del año 47 que se toma como el comienzo histórico de todo esto. Junio del 47. Los avistamientos son tantos, la evidencia fotográfica y las evidencias en video son apabullantes. Así que no, yo pienso que hay tanto investigado que hay un fenómeno real, pero también, como decía el viejo doctor Allen Hynek, el ovni es el testigo. Tenemos que realmente evaluar el testigo, la calidad de testigo para poder aseverar un caso ovni. ¿Y qué fue lo que vio usted la primera vez? El año 80 me dijo usted más o menos. Sí, fue el invierno del 80, con otro investigador que ahora es un poco más escéptico y también es de Argentina, Alejandro Agostinelli. Observamos unos objetos estacionados en un campo donde también el fenómeno se había concentrado en el litoral uruguayo, entre Uruguay y Argentina. ¿Qué es lo que eran redondos, ovalados? Era una esfera, como una pelota de rugby, con una luz, como un faro blanco que se expandía. Lo llegué a ver con los largavistas y realmente me causó una gran impresión, y por muchos minutos. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos dos experiencias que ellos han vivido, pero también está con nosotros José Antonio Uneus. Él es periodista chileno, reside en los Estados Unidos, investiga este tipo de casos. José Antonio, dentro de tus investigaciones, ¿a qué conclusiones has llegado ya a estas alturas? Bueno, como decía Alex, el fenómeno tiene ya 50 años. ¿Y por qué lo consideramos, por qué se considera esta fecha? Porque en 24 de junio de 1947, un piloto que se llamaba Kenneth Arnold, tengo por aquí un dibujo de él, justamente iba volando sobre una montaña en el estado de Washington, cuando ve una formación de 9 objetos, como casi en forma de ala voladora. Y él llama a la torre de control, y cuando aterriza habían unos periodistas ahí, y entonces él describe la forma, no la forma, el movimiento de estos objetos, como que uno tirara un plato a un balde de agua. La forma como se va cayendo el plato dentro del agua era para describir el movimiento, el comportamiento de estos objetos. Y ahí el periodista pone un titular que dice: piloto ve plato volador, flying saucer en inglés. Y ahí entonces el punto de partida sociológico, porque naturalmente que a través de la historia tenemos muchos casos. Aquí tenemos... Bueno, hay muchos que señalan que incluso en la Biblia hay descripciones de... Sí, aquí tenemos un cuadro justamente del Renacimiento, de la escuela de Filippo Lippi, de la Virgen, y justamente al lado del cuadro se ve lo que hoy en día llamaríamos un ovni. Pero esto está en Florencia, es un documento totalmente histórico. Pero no existía un término para definirlo. Entonces, si la gente veía objetos o fenómenos celestes, no se publicitaban. A partir del año 47, entonces, se le empieza a dar importancia a este tema, y justamente poco después de eso, la Fuerza Aérea Norteamericana comienza sus investigaciones oficiales con un proyecto que se llamaba Signo, y de que más adelante se le cambia el nombre al Libro Azul, que es muy conocido. Y estas investigaciones duran 22 años. Y esto de que se cayó una nave y encontraron 3 seres extraños, 2 muertos y 1 no. Bueno, correcto. Esa historia, después del avistamiento de Arnold, viene lo que se llama la primera oleada del verano del 47 en Estados Unidos. Y en ese momento se estrella un objeto, evidentemente, en Nueva México. Y el teniente a cargo de las relaciones públicas de la base aérea de Roswell, que se llamaba Walter Haut, a quien yo conocí, pone un comunicado de prensa donde dice que la Fuerza Aérea ha recobrado los restos de un disco volador. Pero esto hay que ponerlo en el contexto histórico y sociológico de la época. La gente ahora le mete 50 años de bagaje a esa declaración. En ese momento, la palabra disco volador se había usado solamente por 2 semanas. O sea, no significaba mucho, era solamente un término descriptivo para algo que se estaba recién viendo en el cielo, que recién aparecía, y nada más. Esa historia después, en esa época, nada se dice de cadáveres, solamente se habla de unos restos metálicos. ¿Ha habido alguna comprobación de que eso efectivamente existió o son simples teorías que nadie lo vio o que alguien que le contó que lo había visto? Exacto. Mucho de esto de la historia, sobre todo lo que viene que ver con cadáveres, la verdad que son evidencias bastante anecdóticas. O sea, no hay ninguna prueba concreta, científica. Bueno, ¿no? y junto a
a nuestro invitado está también el doctor Mario Duzuel, él es psiquiatra. Doctor, ¿esta gente está toda loca o, o es real lo que dicen? Desde el punto de vista de la psiquiatría, y usted es estudioso de todas estas materias, ¿no? Frente a la angustia de lo que uno no conoce, tiende a o lo blanco o lo negro, o está loco o está sano. Ya. Pero en la vida hay grises. ¿Qué es la locura y qué es ¿Hasta lo dónde está el normal? límite entre la fantasía y la realidad? ¿Y dónde llega la fantasía y comienza la realidad? Por eso yo a este tipo de percepciones las podría llamar EVIs, estímulos visuales indeterminados. Yo he presenciado EVIs, cosas que se detienen bruscamente, hacen un ángulo, y que uno dice es un estímulo que yo tengo visual que no lo determino. ¿Ya? Pero eso también le sirve como para negar algo que está viendo, ¿no? No sé, o sea, yo no estoy negando ni afirmando, sino yo estoy describiendo lo que veo. Ahora, si lo ven otras personas conmigo lo mismo, también siento igual que Rodrigo, respiro más hondo y me siento más tranquilo y veo que no tengo que ir a un colega y no es una alucinación visual. Yo pienso que este fenómeno ovni es la punta de un iceberg y lo más profundo, lo más no se conoce. Nosotros recién estamos en los albores de la investigación. Posteriormente, si nosotros comprobamos el objeto, ya sea a través de un metal, ya sea a través de un video comprobado por computación, que es un video real, que no es trucado. Claro, porque Ya, también hay mucho trucaje, hay mucho de mito, hay mucha mentira, y ¿no? necesidad de ganar dinero con esto, ¿no? La misma autopsia de Roswell se ganó mucho dinero vendiendo las copias de las películas. Claro. OVNI entonces ya es cuando el objeto lo comprobamos. Y ya, ojalá el siglo XXI sean OVNI, objetos volantes ya identificados. O sea, ese es el camino más interesante. Pero nosotros tenemos unas imágenes que vamos a identificar de inmediato para que ustedes las vean y que nos van a hacer pensar un poco más. Son realmente imágenes inéditas sobre este tema. Veamos. Si alguno de ustedes, no sé, tiene conocimiento de estas imágenes para explicar un poco, ¿sí? Sí, este es parte de un documental que va a salir en Estados Unidos el mes que viene, que se llama La entrevista con un alien, Área 51. El productor es un amigo mío, Tom Coleman. Este productor recibió la visita de un extraño personaje. ¿Y ese personaje que se ve ahí fue inventado? ¿Responde a una imagen real? ¿Qué pasa? Bueno, no sabemos, el video está bajo análisis. Como le decía, este productor, que es un famoso productor de Hollywood, ha producido películas con Michael Fox, con William Dafoe, descubrió muchos artistas que ahora están de moda. Recibió la visita de este extraño personaje, Víctor, a finales del año pasado. Este señor Víctor, que parece que es un seudónimo, dice que tuvo acceso a un video que había sido rechazado por los sistemas de seguridad de la famosa Área 51, que es una base secreta donde se experimentan con aviones, con prototipos supersónicos y de alto diseño. Que también se puede prestar para que la gente confunda esto, ¿no? Bueno, hay casos de confusión, pero en el Área 51 han habido Ahí seguimos pasando avistamientos. imágenes de este... No, de este esto ya es documental. un caso también de humanoides que sucedió en Metepec, México. Para mí es uno de los casos favoritos. Lo he estudiado durante 2 años, he dedicado mucho tiempo a analizar los testigos y tal vez sea la primera vez en la historia que un ser humano registra en video, en este caso un ama de casa mexicana, la aparición de una entidad humanoide. ¿Pero lo que se ve ahí son dibujos? No, estos son dibujos, es una reconstrucción de los objetos que aparecieron la noche del 15 de septiembre del 1994. Y lo interesante es que hubo unos múltiples testigos, o sea, la zona donde sucedió esto es un campo de maíz, o sea, un choclal, no sé cómo se dice en Chile. El avistamiento principal sucedió a las 7:30 de la noche, cuando 2 hermanas, las hermanas Cuevas, estaban conduciendo en dirección a su condominio y vieron un objeto, como el objeto que estamos viendo en esa imagen, pero a gran altitud, a unos 3 kilómetros de altura. Este objeto pareció seguirlas. Cuando llegaron al condominio, varios de los vecinos ya estaban viendo una especie de 3 discos naranjados, ígneos, y durante varias horas estos discos quedaron estacionados casi en la vertical de este campo
de elotes, como lo llaman. O sea, en esta zona de México, vecina al estado de Toluca, los plantíos se mezclan con las zonas urbanas, ¿no? Encuentras una cuadra con condominios, una manzana con plantíos, o sea que está integrado. Horas después, los niños y varios vecinos empiezan a ver como pequeños platos que se mueven a gran velocidad en este plantío. Los llaman las navecillas. El fenómeno continúa hasta altas horas de la noche. El día siguiente vuelven a aparecer estas navecillas en el plantío. La testigo, Sara Cuevas, trata de filmar los objetos cuando están en el cielo, pero la cámara no le funciona. Al día siguiente, cuando trata de hacer lo mismo, hacia medianoche llega a captar la imagen que vamos a ver a continuación sobre este presunto humanoide, ¿no? Bueno, pero esa imagen la vamos a ver en un instante más, para que ustedes también vayan teniendo más elementos de juicio sobre este tema. Las cosas por su nombre en la red. Bueno, hoy día en Las Cosas por su Nombre en la red estamos hablando de los ovnis. ¿Cree o no cree? Qué lástima que a veces se llega a esta pregunta, ¿no? Porque ahí ya se entraba un poco con lo mitológico, con las creencias, con la fe, en fin, y eso ya queda fuera del ámbito de la ciencia. Que lo interesante es ir comprobando los hechos, ¿no? Que es el método, por supuesto, científico. Pero habíamos prometido, de acuerdo a lo que nos decía uno de nuestros invitados, Alex, imágenes de un fenómeno extraño. Ahí están para que ustedes también participen de ellas. Son imágenes de aficionados, por supuesto, o sea, no es una imagen profesional, pero veámosla porque vale la pena presenciarlo también. Una persona está volviendo a verme, Erika. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Erika, qué horrible animal. Erika, ya sé. Una persona está volviendo a verme, Erika. Erika, te lo juro por mi madre, qué feo está. Diosito lindo, Erika, que Dios me perdone si no. Tú vas a ver en el video. Qué feo, ya se va, Erika. Es un enano. Erika. La verdad es que yo veía re poco, pero es una imagen aficionada. Decías un enano la persona que relataba la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que era en definitiva? Bueno, hay varias reconstrucciones que se han hecho en forma digital, con computadoras. Descomponiendo la imagen, ¿no? Sí, hemos logrado determinar que la cabeza es muy grande, parece tener como una especie de antena o foco de luz sobre la cabeza, como los pescados estos que se encuentran en las fosas marinas. Podemos volver a gran repetir la profundidad. imagen mientras vamos conversando, ¿cierto? Ya. Sí. Y el brazo izquierdo parece muy musculoso, terminaría como una especie de pinza. También el abdomen, la zona abdominal es protuberante. Eso al descomponer la imagen, porque la verdad es que yo veo ahí puras... Sí, la parte principal, como el foco luminoso llega a ser la cabeza. Investigadores del grupo de Maussan, Jaime Maussan es un locutor periodista de México que me contactó inicialmente con la testigo principal. Dice que puede ser que tenga una especie de casco, pero yo pienso que también puede ser una estructura orgánica, luminosa, fosforescente. Como una en especie ningún de... caso piensan que esto puede ser un trucaje o otro tipo de cosas. Como el ovni es el testigo, durante 2 años he entrevistado a los 2 testigos principales, las hermanas Cuevas. ¿Qué tenemos ahí? Esta es la interpretación pictórica de la señora Sara, que es muy buena dibujante. Ella misma hizo Sí, el dibujo. ella es muy buena artista y ha dibujado. Y como ven, la base, o sea, los pies, terminan no en 2 extremidades, sino como una especie de plataforma. El brazo era un poco más desarrollado, si lo comparamos con el video. Y también le dibuja como esa especie de antenita. También el rostro, si analizamos el video, parece, cuando ella lo descubre con el video, gira. Tiene una tridimensión. Este video lo he analizado con JPL, con Jet Propulsion Lab en Pasadena, en Los Ángeles, que es una dependencia de NASA, con el doctor Robert Nathan, que es uno de los expertos número uno de análisis. ¿Y a qué conclusión visual. han llegado ustedes? Lamentablemente,
el video que utilizamos era una segunda, tercera generación y no se podían determinar los detalles, pero le llamó mucho la atención al doctor Nathan, la extrañeza. Y también el objeto parece conectado como una especie de tela de araña que sale de la espalda. Hay otros detalles que son muy extraños y que si hubiera sido un fraude, como dicen los escépticos, que era una persona con una bolsa de patatas y una linterna en la cabeza, no hubiera dado este tipo de extrañeza en la imagen. Rodrigo, ¿qué piensas tú de esta situación? Bueno, yo originalmente conocía el caso por otros investigadores. Este periodista Jaime Maussan divulgó bastante la información y bueno, hasta no recabar los antecedentes que Alex ha proporcionado, porque ha sido el investigador que inclusive lleva más recopilación sobre el hecho, precisamente considero que es importante de tener en cuenta, es decir, que algo interesante puede haber ocurrido perfectamente en Metepec. Ahí el experto en este minuto es Alex, y las imágenes, por más que a veces nos cueste aceptar lo que puede estar ocurriendo, hay que estar abiertos a la posibilidad de que efectivamente estemos en presencia de un probable tripulante de un ovni. Doctor, una persona puede imaginarse cosas, pero cuando ya son dos las que ven el mismo hecho o más, ¿podemos hablar de algo colectivo, de imaginación colectiva, o ya vamos diferenciando que hay algo real que está pasando? Bueno, en la psiquiatría clásica, en la psicología, se describen las alucinaciones a 2, a 3, a 4 y a 5 personas. Los franceses son los primeros en recopilar este término y dice folie à deux, folie à cinq, ¿ya? Y lo describen en muchos pacientes en grupos, grupos que alucinan en un estado especial de conciencia. Recordemos que muchas personas caen en un estado por ritos, por determinadas... Pero necesitan de una preparación previa. Una preparación previa. Si, por ejemplo, un grupo de gente va en un momento dado en un vehículo, en el campo, qué sé yo, en la noche. Una vez fue un grupo de artistas chilenos, hace ya muchos años, que andaba en el norte de nuestro país, hacían una gira, y artistas que hoy día están también y a lo mejor me están viendo, y ellos tuvieron el seguimiento de una luz que detuvo el motor del vehículo, apagó todas las luces, se bajaron y vieron que realmente tenía la forma, se depositó cerca de ellos, incluso hubo mucho susto, gente reaccionó de distinta manera, pero tenían más de 30 personas. Nunca lo contaron mucho porque siempre que contaban la historia decían, no nos van a creer, van a pensar que estamos tratando de utilizar esto para la popularidad porque eran artistas, ¿no? Pero ya 30 personas pueden alucinar y que no vienen en esas circunstancias. Bueno, ahí yo soy muy amigo de Tito Fernández y he conversado mucho este caso con él y lo he visto a ver si está psicótico o no. Él no tiene ninguna alteración, digamos, psiquiátrica. Ya. La conversación... Aparente, ¿no? Y él dice, bueno, recordemos que esto ocurrió de noche. Claro. Él dice que un ser de como 2,5 metros se le paró delante del auto, él se habían bajado varias veces. Los demás, dice Tito, le dio miedo, arrancaron y él quedó esperándolo y este ser le colocó la mano aquí y dice que se le bajó toda la energía hacia abajo. Y él me cuenta que este episodio le cambió totalmente su vida. O sea, él dice que después de esto, el tipo de canciones que cantó, el estilo de vida que llevaba, la forma como él empezó a trabajar en este fenómeno tan misterioso, cambió totalmente. O sea, él tuvo sus grupos de investigación y los tiene y está... Y eso ya no cae dentro del aspecto casi religioso, ¿cierto? Como de la gente que se siente iluminada, en fin, por experiencias distintas. Bueno, ahí es muy difícil determinarlo, pero él, cuando uno conversa, no tiene la sensación de encontrarse con un mesías o con una persona que esté iluminado y que le esté dictando cátedra de lo que es y lo que no es. Ya no me da esa impresión de Tito. Fue una vivencia que tiene mucho valor porque habían otros testigos en el auto. Eso es lo que también yo le decía, claro. La Gloria de Naví estaba, claro. Ya estaba Jorge Cruz, Marcelo, Jorge Cruz, el cómico. Claro. Y bueno, y todos ellos estaban también totalmente perplejos, no sabían qué había ocurrido y además la luz los persiguió mucho. Justamente Rodrigo tiene un video en esa misma zona de un vehículo que fue acompañado por una luz
y que de repente se le alejaba de la carretera, después de repente se le acercaba, y este video lo tenemos nosotros, es muy interesante. ¿Cómo se consigue ese video, Rodrigo? Claro, ¿Cómo lo que pasa logran es que ustedes? esta experiencia, que muy bien dice Mario, a nuestro entender que ocurrió años después de lo de Tito Fernández, ocurrió en el mismo lugar, en la Salitrera Victoria. Aquí fueron 4 personas que eran miembros de un ISAPRE que iban en dirección precisamente a ver a sus colegas después del aluvión que hubo en Antofagasta, y exactamente en el mismo lugar se repite el fenómeno de estos artistas, pero a diferencia que ahora tenían una cámara de video, pudieron grabar imágenes realmente extraordinarias, y muchos de estos materiales nos llegan a nosotros a través de una red que tenemos telefónica, con la cual estamos realizando un banco de datos, un banco de materiales, para reflejar en alguna medida lo que está ocurriendo en nuestro país. ¿Qué es lo que te motiva a ti precisamente para formar esta agrupación de investigación? Yo creo que la principal motivación es una brutal curiosidad por saber lo que realmente está ocurriendo con un fenómeno que puede tener una trascendencia histórica enorme, y una trascendencia histórica que puede hacernos variar nuestras formas de pensamiento, y también el hecho de intentar quizás esbozar a partir de eso alguna forma de interpretación de lo que puede estar pasando, y también ayudar a muchas personas que están siendo afectadas por el fenómeno. José Antonio, se dice que en Estados Unidos y en otros países, autoridades, en fin, tienen conocimiento real de esto y no lo dan a conocer para que la gente no se asuste o porque a lo mejor no tenemos la capacidad de aceptar una situación así. Pero antes de que me des la respuesta, vamos a ir a una breve pausa y ya seguimos conversando las cosas por su nombre. La realidad de la fantasía, ¿no? ¿Existen realmente? ¿Hay algo? Dicen por ahí, hay que ver para creer. Pero estábamos conversando con José Antonio Neus, periodista chileno que vive en Estados Unidos, y decíamos que siempre está esta creencia de que se sabe mucho más de lo que aparentemente se entrega en información. ¿Cómo lo has visto tú por allá? Bueno, hay que distinguir entre la información que se sabe y lo que se dice, las historias, digamos, las anécdotas. En Estados Unidos, por suerte, existe una ley que se llama la Ley de Libertad de Información, y que ya existen miles de documentos a esta altura, desde los años 70, que han sido desclasificados. Documentos de la CIA, de la NASA, de la Fuerza Aérea, del Pentágono, del Ejército. ¿Y están etcétera. validados por ellos? ¿Están Sí. reconocidos? Bueno, hay dos niveles. La mayoría de los documentos son documentos auténticos. Está el timbre de desclasificación, uno se los consigue directamente del gobierno y paga nada más que por la fotocopia. Ah, y eso lo entregan. Eso lo entregan. ¿Qué Porque dicen estos hay una ley. documentos? Esos documentos básicamente hablan de avistamientos. O en algunos casos, casos de radar, o casos en que pilotos decolaron y persiguieron a ovnis, y diversos incidentes, pero ninguno de esos documentos valida la existencia, digamos, del extraterrestre 100%. No hablan de cadáveres, no hablan de ovnis estrellados, y tampoco hablan de extraterrestres, solamente hablan de fenómenos desconocidos o no explicados. Ahora, se separan las dos cosas, ¿no? El ovni y el extraterrestre son dos temas distintos. Correcto, el ovni es nada más que por definición, que es un término inventado por la Fuerza Aérea Norteamericana, significa objeto volador no identificado, UFO en inglés. Y el extraterrestre ya es una teoría para explicar el ovni, porque el ovni solamente es algo no identificado. Pero también hay algunos documentos, como los famosos Majestic 12, que no fueron entregados oficialmente y que son de origen dudoso. O sea, hay documentos que aparecen, que llegan anónimamente en el correo y que afirman, incluso hay una carta firmada por el presidente Truman y cosas por el estilo, pero esos no están verificados. Pero también otros países también tienen evidencia. En Francia hay un caso de un aterrizaje muy importante porque hay evidencia física. Si bien no el ovni mismo, los efectos que dejó el ovni, el aterrizaje del ovni en el terreno. Había un campo de alfalfa, aterrizó el ovni, la policía recolectó las muestras dentro de 24 horas antes que se contaminara el ambiente. Después llamaron a la Agencia Espacial Francesa, que tenía un grupo especializado de investigación ovni. ¿Y a qué conclusión llegaron? Llegaron a la conclusión de que habían cambios bioquímicos en las plantas que no podían ser explicadas. Las plantas eran unas plantas de alfalfa. Las plantas eran fisiológicamente jóvenes, pero después del incidente se pusieron bioquímicamente viejas.
Y eso no lo digo yo, lo dice el gobierno francés. Tenemos aquí los documentos también liberados por el gobierno francés, que son muy interesantes en cuanto a evidencia física. Acá está el diagrama de dónde ocurrió esto. Este es el diagrama, digamos, de la trayectoria del ovni y la posición del testigo, que se llamaba Renato Nicolai. Ahí está el dibujo del ovni mismo, forma clásica, digamos, de disco volador. Y después tenemos aquí las conclusiones. Las conclusiones están acá, y donde justamente se habla de la fricción, temperatura de 600 grados en el terreno, etcétera. Y las conclusiones finales era de que era un fenómeno físico de naturaleza no explicada y una alta probabilidad de un método de propulsión electromagnético. Y estas son conclusiones oficiales, no soy yo el que las dice. Tenemos un llamado telefónico. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Quiero hacer una consulta. ¿Cómo es su nombre? Claudia. Claudia. Mire, quiero hacer una consulta. Con respecto a las imágenes que mostraron ahí, ellos, la postura de ellos dicen que se acuerda la autopsia del marciano que salió del caso Roswell, algo así. Ellos dicen, porque yo he tenido oportunidad de verlos anteriormente en otras partes, que al parecer no es verdadero, o sea, que es falsa. ¿Cómo aseguran ellos que la imagen que acaban de mostrar también no son falsas? Porque es como, no sé, Claro, si algo es no falso... es muy creíble en realidad. Si algo es falso, ¿por qué lo otro no La va a ser falso? procedencia de la evidencia es el dato clásico. En el Trans-en-Provence están los documentos de la policía francesa, los documentos de la Agencia Espacial Francesa, y está admitido eso, o sea, son documentos oficiales que los organismos franceses los reconocen como oficiales. En el caso de la autopsia es todo anónimo. El camarógrafo nunca se le identificó. El análisis de las películas de 16 milímetros nunca se hizo. Todo lo que tenemos son las copias de video que las mercadeó una compañía en Inglaterra. Y que ganó mucho dinero además con eso. Sí, se han ganado $1 millón por lo menos. Ahora, se podría haber hecho un análisis químico de la película, si es que es una película de 16 milímetros. Ese análisis químico le podría probar 100% la época de la película. No le va a probar si el ser era un extraterrestre. Claro. Pero si pudiéramos probar por el análisis químico que la película efectivamente es del año 47, eso ya sería muy importante, porque ya eliminaría toda la industria moderna de efectos especiales. Claro. Pero los señores que controlan esto, que son un señor de Inglaterra que se llama Santilli y un señor de Alemania que se llama Spielberg, que no es el director de cine, no quieren dar ese material. Los laboratorios de la Kodak hasta el día de hoy están esperando hacer el análisis. Así que... A eso ya se pierde en el misterio. Pero, sin embargo, hay gente acá en nuestro público, están todos así con tremendos ojos, escuchando y viendo toda esta historia, y alguien ha tenido alguna experiencia. Usted, ¿cuál es su nombre? Luis Olivares. Luis Olivares. ¿Qué te pasó a ti? En verano. ¿Cuándo fue esto? En enero ¿De este año? de este año. Ah, ya. Estaba yo revisando carretear un día por la mañana como las 7. Oye, a la hora que regresas del carrete. Sí. ¿Ah? ¿Qué día era? ¿Día sábado, domingo? No me acuerdo. Ah, ni siquiera te acuerdas del día. No me acuerdo. Perfecto. Claro. Yo estaba revisando y yo de repente al lado de mi casa a 100 metros hay un cerro. ¿Dónde es acá en Santiago? No, en Ovalle. En Ovalle. En Ovalle. Yo veo una luz plateada arriba y dije, habría sido la noche, no haber dormido nada. Partí corriendo adentro de la casa y le pedí a mi mamá sale porque es escéptica, ya no tiene nada. Ya. Así que si ella veía esa cuestión y me Además dice- te servía para disimular la hora que estabas llegando a la Claro, casa, ¿no? además. Ya. Entonces ella salió efectivamente, vio la cuestión, quedó asombrada. Le dije a mi mamá, ¿viste algo? Me dijo, sí, se fue a acostar. ¿Y qué es lo que fue No, exactamente lo que viste? Yo cuando llegué, el objeto se veía más cerca. Cuando iba avanzando hacia la casa, el objeto se veía más cerca. Era una ovalado, era plateado. O sea, se estaba moviendo. Se estaba moviendo, sí. Yo ya cuando entré a buscar a mi mamá y salimos, el objeto ya estaba más chiquitito. Y nos quedamos mirando ahí y de repente desapareció. Desapareció y ahí los dos entramos, nos acostamos y ni nos hablamos, que no lo podíamos creer. Ya. Ahora, si no hubiese llamado a la mamá, habría sido fruto del carrete, pero la mamá también lo vio y quedó impresionada de eso. Francisca, tú querías hacer una pregunta. Yo le quería preguntar a alguno de los profesionales que nos acompañan hoy día si hay alguna característica o condición especial que haga que algunas personas vean y otras personas nunca hayan visto algo, porque ante algo que aparece como objetivo frente a muchos, pareciera que unos pocos los que ven estos fenómenos. Y también quería preguntar qué sentido tendría, según ustedes, estas visitas, entre comillas, por llamarlas de alguna manera, o qué representarían para nosotros
terrestres. Yo creo que la primera pregunta la puede responder el psiquiatra, ¿cierto? Son muchos los llamados y pocos los elegidos. ¿Por qué? Claro, es que ahí entramos en un campo, en el terreno fangoso, porque los contactados, entre comillas, nosotros tenemos una historia de contactados, desde Adamski, desde una serie de Siragusa, un suizo también, pero en la historia de los contactados ellos van repitiendo las experiencias, tienen experiencias a veces casi todos los días. ¿Ya? Entonces uno puede explicarla desde un punto de vista de la psicopatología en el sentido de una persona que está con la alteración de estar viendo esto, ¿ya? Naturalmente que lo sigue viendo, ¿no es cierto? Esa es una explicación. Y la otra explicación es el contactado, que es normal, pero que él de alguna manera dice estar relacionado con estas entidades, y entonces es capaz de, cuando se relaciona con este fenómeno, sacarle incluso películas, como lo ha hecho mi querido amigo Alex, ¿ya? Porque uno le dice, ¿por qué tú tienes la suerte de sacar películas y yo no? ¿Ya? Y él saca video y todo, y va a lo largo del tiempo contactando, digamos. Es muy interesante la pregunta. Bueno, pero en ese caso el investigador se convierte en contactado, que es algo que recién se empieza a investigar. Ahora con David Jacobs, que se encontró acá en Santiago de Chile para las jornadas de ufología que llevamos a cabo en la Universidad Técnica, Tecnológica, decía que pienso que todos los investigadores, en cierta forma, han sido abducidos, en cierta forma. Pero él dice que él no era abducido. No, pero Él no era no en el caso, pero Sí, la mayoría. Hay muchos, sí, han habido casos de investigadores que durante muchos años publicaron artículos y informes, y después de pasados 30 años, digamos, porque algunos de estos, como el doctor Sprinkle, era hasta profesor de psicología en la Universidad de Wyoming, y ya una vez que ya se había retirado, jubilado, ahí de repente dice en una entrevista, sí, yo también tuve un contacto cuando tenía 6 años. Y lo dijo después para que no lo pusieran en Sí, duda. ya estaba fuera de la universidad. Pero Rodrigo. yo creo que hay un punto así que no ha quedado resuelto tu pregunta. Porque tú también, yo creo que te refieres a la generalidad de la gente que ve ovnis, ¿no? Yo personalmente no creo que hayan condiciones especiales. Tomando los trabajos estadísticos y el trabajo que hemos realizado con Mario, la mayor cantidad de gente que ve ovnis no hay gente elegida ni en una condición especial. Son personas ordinarias que de repente van en la carretera, en un auto. Cualquier persona puede tener acceso a una evidencia ovni, porque no se necesita una predisposición, ni ser vegetariano, ni una condición especial de la conciencia es un fenómeno independiente del sujeto. ¿Y qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren? Yo pienso que en 20 años que tengo experiencia investigando este tema, que las personas que son más sensibles, que son más sensitivas, son más propicias a poder grabarlos o sacar fotografías. En cambio, las personas que tienen observaciones puras tal vez son más comunes, ¿no? Y también un poco eso del que busca encuentra, ¿no? También, Dice el refrán. eso sin duda. Doctor, íbamos a tener una invitada, lamentablemente no vino, que había sufrido un fenómeno de abducción. O sea, esto es como ser secuestrada, ¿cierto?, por estos seres extraterrestres y llevadas a alguna dimensión o qué sé yo. De eso yo le voy a pedir a usted que me aclare un poco qué significa todo este término y esta experiencia. En un instante. ¿Existen, no existen? ¿Usted ha visto, no ha visto, ha tenido experiencias, en fin? Pero, ¿qué es lo que es la abducción? Esto es lo que la persona es sacada de un lugar y llevada a una dimensión desconocida y vuelve después de un tiempo. Claro. Doctor. Bueno, nosotros que investigamos preferimos decir los que dicen ser abducidos. Los que dicen ser. Claro, porque muchos que dicen ser, a lo largo de la investigación descubrimos que no son, que es parte de su imaginación o su fantasía o alguna patología psiquiátrica. Y logran descubrir sí que hay otros que sí efectivamente... Y hay otras personas que relatan un hecho con mucha coordinación y que no se le pesquisa una patología psiquiátrica, digámoslo de esta manera, y que relatan una vivencia de tiempo perdido. O sea, de repente están a las 6 de la tarde y de repente a las 9:30 y no recuerdan eso. Muchos investigadores, como David Jacobs, que estuvo en el Congreso, han hecho muchas abducciones. Él tiene un libro que fue un bestseller, Life Secret, Vida Secreta. Se relatan
más de 700 hipnosis que ha hecho este investigador. ¿Usted ha hecho hipnosis también en Naturalmente, este sí, he hecho hipnosis. Ahora, la hipnosis, el papel de la hipnosis para probar el tiempo perdido no es probatorio. O sea, es una herramienta más dentro de un contexto. Y también en la hipnosis hay que analizar la respuesta de la persona durante el acto hipnótico. Por ejemplo, cuando la persona está describiendo un encuentro, si se enrojece, si le sube o le baja la presión, si hay taquicardia, o sea, la vivencia emocional que tiene en relación al relato. Ya, perdón, doctor, tenemos otro llamado. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Sí? Mi nombre es Alberto. Bueno. ¿Sabe? Tengo yo dos dudas respecto al tema que antes he estado desarrollando. Yo le tengo que contar que durante 6 años estuve también investigando el tema, pero llegó un momento al término de los 6 años que saqué mi lápiz en una raya y me di cuenta que había gastado una cantidad enorme de dinero buscando información y me percaté como que había mucho esto de venta de pomada. Hay una cosa, o sea, es una primera cosa que yo tengo así que compartir con el resto de la gente que está ahí. Ya. Y lo otro ¿qué grado de relación puede tener este asunto OVNI con todos unos sistemas de seguridad que son de orden militar? En el sentido de que muchas de las cosas que se desarrollan a nivel de seguridad en los países, nosotros no las conocemos. Y es muy probable que puedan ser aparatos de investigación, qué sé yo, etcétera, que también están vinculados con el tema. O sea, como quien dice, a lo mejor el radar fue descubierto mucho antes que se diera a conocer públicamente. Claro, correcto. Entonces, hay mucho de ese tipo de desarrollo tecnológico que no lo conocemos. Entonces, yo hago las dos relaciones en el sentido de que obviamente que los aparatajes de seguridad no van a estar contando lo que yo estoy haciendo. Claro. Y por otro lado, lo que más llama la atención es sobre el hecho de lo que significa económicamente esto. Una revista hoy día vale 2.000 pesos, 3.000 pesos. Eso es lo concreto y lo real. Entonces uno no se da cuenta cuando entra el tema y empieza a comprar estas cosas y de repente, oye, bueno, ¿hasta dónde está el asunto de venta pomada? Es un buen negocio. Gracias, don Alberto. Doctor, usted está con el tema de las adopciones y de la hipnosis, pero también le voy a preguntar esto del negociado que hay. Hay mucho negociado, mucho querer ganar dinero de personas que falsifican la realidad, inventan imágenes y así de ese modo, con ese invento ellos la venden y, como dice ahí el señor, se vende la pomada, digámoslo así. Eso uno lo ve en ufología muy frecuentemente, que se venda la pomada y se intente usufructuar de esto, hacer un mercado de esto, ¿ya? Pero igual también lo que él dice tiene mucha razón cuando habla de que en la investigación normalmente los ufólogos estamos topando en la parte presupuesto, porque un escáner, porque se supone que si una persona la han abducido hay que examinarla por si le han hecho un implante, que es otro tema también de ufología, implante, ¿no? Claro, ¿para qué lo secuestraron? ¿Para qué lo secuestraron? Habría que hacer un escáner y si en el escáner hay algo sospechoso, una resonancia nuclear magnética, electroencefalogramas también, porque puede que hayan cambios en el electroencefalograma y las fugas epilépticas, por ejemplo, son estados de missing time, de tiempo perdido. Entonces, cuando hay una fuga epiléptica es una patología psiquiátrica, no es un tiempo perdido por abducción. Claro. Y la hipnosis está dentro de este contexto, pero dentro del límite de lo que da la hipnosis. Ningún servicio judicial valida la hipnosis como una prueba de algún testigo. Pero usted como médico, ¿le ha servido esto para llegar a alguna conclusión por lo menos? Bueno, llego yo a la conclusión de que como hay que tener ojos para ver y oídos para escuchar en esta investigación. Y cómo yo investigo y con qué metodología, con qué intuición. Nosotros no debemos tener un pensamiento lineal de solamente investigar en forma racional. Tradicional, claro. Tenemos que tener de una mano a la ciencia y de otra mano a la parte también de la sensibilidad que hablaba Alex, que es la sensibilidad del investigador, la intuición del investigador. El sexto sentido es decir, esta persona a mí me tinca, como el ojo clínico de los médicos, claro, que podríamos gastar más, por decirlo de alguna manera, para investigarlo y hacer todo esto de batería. Pero en lo concreto, ¿ha llegado a alguna conclusión real de que hay algo extraño o no? Por ejemplo, la historia del Cabo Vázquez, ¿no? Cabo Valdés. Valdés, ya que esa es una historia muy conocida, sucedió en Chile, en el norte, en fin, que fue como secuestrado durante un periodo de tiempo que fue muy breve para sus compañeros, pero para él fue una dimensión diferente. Claro.
Bueno, respecto al cabo Valdés, yo no puedo hablar mucho porque yo estaba en el hospital cuando lo recibimos. ¿Y cómo lo recibió usted? Y lo recibimos, había un grupo de psiquiatras y otro médico psiquiatra amigo mío se hizo cargo de él. Pero yo de los pacientes, yo no revelo diagnósticos por ética profesional. Ajá. Ya. O sea, quedamos en las mismas. Y ¿no? quedamos en las mismas. Y justamente los casos mejores de ufología, mucho mejores que puede ser el cabo Valdés o otros casos, a uno le piden reserva. Y él ha sido muy entrevistado muchas veces. ¿Tienes una persona normal? ¿Cómo se puede definir? Sin caer, digamos, en la... Es que yo al hablar al empezar a elaborar diagnóstico y diagnóstico patobiográfico, o sea, lo que se le dio en esa época, ya estoy revelando una intimidad. Ya. Y eso no se puede. Pero hay un detalle importante que podría responder tu pregunta como una respuesta de chanfle, para no colocar en aprietos a Mario, que el hecho siguiente: si hubiese tenido Valdés algún tipo de patología, no podría estar en el ejército. Y en este minuto es sargento del ejército, es decir, algún tipo de patología psiquiátrica. Pero ese argumento yo creo que hasta por ahí nomás tendríamos que hacer un chequeo de... Pero es que no, yo creo... no nomás que está ahí, sino que está en otros lados. Sí. O sea, no prueba mucho eso, ¿no? Sí, yo creo que una persona que esté portando armas precisamente no puede estar en una condición esquizofrénica. Es decir, está claro que si hubiese habido alguna patología que hubiese producido este delirio, lo más responsable es que se hubiese dado baja del ejército, no haber seguido carrera. Yo creo que una persona con patologías mentales y con un arma, cualquier institución responsable sabe que tiene que estar, no precisamente... Se han dado muchos casos que se han averiguado después que suceden ciertas cosas, pero mejor no ahondemos en eso. Pero, José Antonio, don Alberto, que nos llamaba, nos decía también... Lo de las armas secretas. Lo de las armas secretas y todo ese tipo de elementos que se descubren después a los muchos años. Es correcto eso. Por ejemplo, cuando ahora todos sabemos del avión F-117 Stealth, que se reveló la existencia públicamente por primera vez en la invasión a Panamá en 1938 creo que fue, y después en la Guerra del Golfo fue muy famoso. Pero se sabe ahora que ya existían escuadrillas completas de ese avión funcionando en el Área 51 y este tipo de instalaciones desde los comienzos de los 80. O sea que hay un gap, hay un periodo de tal vez 8 años entre que un aparato militar está ya operacional, pero no se revela la existencia. Sí, como el al público. ala volante desde el 47 que existe. Correcto. Pero por otro lado, hay muchos casos que no se llegan a concluir. Uno de los más famosos que me tocó investigar fue la famosa oleada de Bélgica del año 89 y 90. Esta fue, probablemente en Chile se habló de esto también. Aquí tenemos la foto más conocida de este incidente. Y decían justamente, sobre todo en Francia, que son bien escépticos, decían que esto tenía que tratarse ya sea del Stealth o de aviones AWACS o algo así. Bueno, yo tuve oportunidad de entrevistar para este informe personalmente por teléfono al general de Brouwer, número 3 de la Fuerza Aérea Belga. El gobierno belga le pidió una explicación oficial al gobierno americano si es que realmente estaban haciendo pruebas, mal que mal son aliados, ¿no? Claro. Y la OTAN, la capital de la OTAN, el cuartel general de la OTAN está ahí. La respuesta fue no, terminantemente no. Y el general de Brouwer está convencido de que, o sea, son los periodistas y los escépticos que dicen eso fue aviones. Uno habla con el general número 3 de la Fuerza Aérea y esa es la única hipótesis que podemos excluir. Así que, pero evidentemente que hay muchos casos que sí son armamentos secretos, pero uno no lo puede probar por la misma naturaleza del armamento que es secreto. Claro que... Bueno, y otra cosa que se puede probar o no, doctor, se han dado casos, han salido en la prensa también, claro, con mucho escándalo, en fin, de que habría mujeres embarazadas por extraterrestres. Pero no me dé la respuesta todavía, porque aún nos queda tiempo, nos estamos yendo, entonces démela de inmediato. Tampoco eso está probado. Habría que hacer investigaciones del ácido nucleico, de la guagua, del padre, y es muy delicado, hemos tenido muchos problemas. Imagínense que el DNA pertenece no al papá. Y eso o sea, como no algún marido que llega a los 3 días y dice, fui secuestrado. Claro, el trauco fue. Claro. No fue otra persona, sino el trauco, o el enanito verde. Claro. O sea, tampoco está comprobado. No está comprobado. Bueno, y ¿hay alguna amenaza? La última pregunta, ¿cierto?, para cerrar nuestra historia. ¿Hay alguna amenaza para la raza humana
ante todos estos avistamientos o estos seres de otros planetas? Pienso que los que dicen que hay una amenaza son alarmistas. El fenómeno ha estado por muchos años, más de 50 años, sobre el planeta. Y si no ha habido en los últimos 5.000 años, pienso que no va a haber en el siglo XXI en adelante ningún ¿Qué nos quieren decir en definitiva? ¿Hay algún mensaje o no les interesa decirnos nada? No sabemos por qué los ovnis y si el fenómeno es extraterrestre, por qué está aquí, para qué y hasta cuándo. Bueno, ustedes ven que son muchos los temas que no podemos agotar. ¿Tiene más claridad antes de empezar a conversar de esto o tiene más nebulosas todavía? No sé. La idea era hablar un poco de esta situación, aprovechar este congreso que hubo en nuestro país, agradecerles a ustedes, a estos especialistas que nos han acompañado, son personas de gran valor, además porque dedican horas de su vida a esta investigación y como ustedes han visto con un sentido bastante científico.